No tenía la intención de mudarme a la casa. Esa distinción importa porque la intención implica motivo y el motivo sugiere expectativa. Yo no tenía ninguna de las dos. No llegué con la creencia de que descubriría algo inusual y ciertamente no esperaba que la casa se explicara a sí misma. Acepté la propiedad porque el proceso de sucesión se había estancado, porque nadie más quería asumir la responsabilidad y porque permitir que el asunto quedara sin resolver parecía, en ese momento, una carga mayor. La casa pertenecía a mi tío abuelo Thomas, quien murió en febrero de 2022 a la edad de 89 años. Su certificado de defunción enumera la insuficiencia cardíaca congestiva como causa principal. Debajo, en letra más pequeña, el médico tratante añadió una nota secundaria, deterioro cognitivo avanzado. La frase aparece 2 veces en el documento. Una de ellas está subrayada con tinta que no coincide con el resto del formulario. Eso lo noté después. En ese momento, todo lo que sabía era que Thomas había sobrevivido a su esposa, a su único hijo y a ambos hermanos. No tenía dependientes vivos. La casa estaba desocupada. No había hipoteca pendiente. Tras 90 días sin impugnaciones, la propiedad se transfirió a mí como el pariente más cercano dispuesto a asumir la responsabilidad. La propiedad se encuentra justo fuera de un lugar que alguna vez se llamó Mill Creek. Ese nombre no aparece en la mayoría de los mapas actuales. En los registros del condado, el área está clasificada como tierra no incorporada dentro del Distrito 9. El servicio postal aún reconoce la dirección, aunque solo para fines de enrutamiento de entregas. Los servicios de emergencia dependen de un municipio vecino. Los servicios públicos son administrados por una cooperativa establecida antes de la desregulación estatal. Nada de esto es inusual si se ha pasado tiempo en regiones que alguna vez fueron significativas y luego dejaron gradualmente de requerir reconocimiento. Trabajo como auditor de cumplimiento en seguros. Mi trabajo consiste en verificar que los registros institucionales reflejen con precisión lo que las organizaciones afirman que ha ocurrido. Examino historiales de pagos, informes de inspección, declaraciones juradas y documentación archivada. Estoy familiarizado con las omisiones. La mayoría son incidentales, algunas son deliberadas, muy pocas son absolutas. La casa en sí es más antigua de lo que parece. Los registros fiscales del condado indican que la estructura original se completó en 1911, con ampliaciones en 1938 y 1954. No hay documentación de renovaciones importantes después de ese período. El cableado eléctrico se actualizó a finales de la década de 1980. El techo fue reemplazado en 2003. El sótano es. El ático está terminado, pero de forma deficiente. Mi primera noche allí dormí en un colchón prestado en la sala de estar. Recuerdo el sonido de la casa asentándose. No crujía de la manera en que la gente espera que crujan las casas antiguas. En cambio, producía desplazamientos internos apagados, como si la presión se igualara dentro de algo sellado. Lo atribuí a los cambios de temperatura. La electricidad funcionaba. La presión del agua era baja pero constante. La línea telefónica había sido desconectada años atrás. La señal de telefonía móvil era inestable. No planeaba quedarme mucho tiempo. Mi intención era inventariar el contenido, determinar qué podía venderse y poner la propiedad en venta antes del invierno. Tomé 2 semanas libres del trabajo para completar el proceso de manera eficiente. No descubrí los diarios de inmediato.
Durante los primeros días me concentré en los espacios visibles, armarios, gabinetes, cajones, una pequeña oficina junto al comedor que contenía un escritorio de tapa enrollable y bandejas de archivo obsoletas. La mayor parte de lo que encontré era ordinario: recibos, manuales de electrodomésticos, boletines de la iglesia. Había muchos calendarios, cada uno con fechas marcadas en círculo pero sin notas que explicaran por qué. Al cuarto día dirigí mi atención al ático. El acceso es a través de una escalera estrecha oculta detrás de una puerta con paneles en el pasillo. La puerta se cierra con llave desde el exterior. Eso no es raro en casas antiguas. Lo que es menos común es la presencia de un pestillo secundario instalado posteriormente. El herraje del pestillo fue fabricado en algún momento después de 1975. El ático está dividido en 3 secciones por paredes bajas de separación. El espacio central contiene vigas expuestas y aislamiento. La sección este está vacía. La sección oeste contiene un gabinete empotrado atornillado directamente a las vigas del piso. Ese gabinete no aparece en los planos arquitectónicos. Estaba cerrado con llave. La llave estaba pegada al interior del marco de la puerta, debajo de varias capas de cinta adhesiva amarillenta. Cada capa llevaba el logotipo de un fabricante diferente, lo que sugiere reemplazos a lo largo del tiempo en lugar de negligencia. Dentro del gabinete había 12 diarios. Eran uniformes en tamaño, encuadernados en tela oscura y etiquetados solo con fechas. El más antiguo comenzaba en marzo de 1932. El más reciente terminaba en noviembre de 1986. La escritura cambia gradualmente a lo largo de los volúmenes. No cambia de forma abrupta, como ocurriría si los autores no estuvieran relacionados. En cambio, evoluciona como si se transmitiera mediante instrucción más que por imitación. Los 3 primeros diarios están escritos con una letra que no reconozco. Los 5 siguientes pertenecen a mi abuelo. Los 4 restantes fueron escritos por Thomas. No los leí con atención al principio. Inicialmente, busqué detalles personales, información sobre la propiedad, cualquier cosa relevante para la valoración. Lo que encontré en su lugar fueron registros. Las entradas documentaban reuniones, inspecciones, entregas. Los nombres aparecían repetidamente. Algunos estaban tachados. Otros estaban escritos en los márgenes y luego copiados de nuevo de forma más ordenada. Ciertas frases se repetían a lo largo de las décadas sin cambios salvo por el contexto. Mantenidos según lo acordado, no se requiere ninguna acción adicional, condición estable. No había lenguaje de miedo, ninguna admisión de culpa. Todo estaba escrito con un tono de obligación. Cuando llegué a la última página del primer diario, me detuve. La entrada estaba fechada el 14 de marzo de 1932. Comenzaba con una declaración de recepción. Hemos aceptado la responsabilidad. No especificaba de qué. La página siguiente enumeraba nombres, 27 en total. Algunos iban acompañados de edades, otros de ocupaciones. 3 estaban marcados con un asterisco. Al final de la página había una descripción de ubicación que no correspondía a ninguna designación reconocida de municipio, pero coincidía con el terreno donde se encuentra la casa. La última línea decía: acordado por el consejo y el clero. No había mención de a dónde fueron esas personas. No había mención de lo que les ocurrió. Solo el registro de que se había aceptado la responsabilidad. Cerré el diario, no porque tuviera miedo, sino porque reconocí la estructura de lo que estaba leyendo.
Se parecía a informes que reviso profesionalmente cuando una institución necesita documentar una decisión sin documentar su justificación. Esa noche busqué Mill Creek en datos censales archivados. El pueblo aparece de forma constante hasta 1930. En 1940 no aparece en absoluto. No hay ninguna anotación explicativa. Las cifras de población en las áreas circundantes aumentan ligeramente, pero no lo suficiente como para explicar la desaparición de un pueblo entero. Los registros de la Iglesia muestran un patrón similar. Los bautismos cesan abruptamente en 1931. Los entierros continúan, pero las ubicaciones se enumeran solo como local. Los registros de matrícula escolar terminan sin cierre. Mill Creek no fue destruido, fue absorbido administrativamente y luego borrado. Regresé a la casa y cerré con llave la puerta del ático. Me dije a mí mismo que dejaría de leer. Fue la primera cosa que me dije en esa casa que sabía que no era cierta. No salí de la casa a la mañana siguiente. Ese detalle importa por la misma razón que los demás. Irme me habría permitido tratar lo que había encontrado como una interrupción en lugar de una responsabilidad. Quedarme requería que reconociera que ya había cruzado de la observación a la participación, quisiera o no. Me dije que la decisión era práctica. Había pedido tiempo libre en el trabajo. Los materiales ya estaban en mi poder. Interrumpir el proceso solo complicaría las cosas. Estas explicaciones fueron suficientes para calmar la parte de mi mente que prefería el orden a la precisión. La verdad era más simple. Una vez que reconocí la estructura de los diarios, entendí que detenerme a mitad de camino no restauraría la normalidad, solo crearía vacíos. Y los vacíos en los sistemas institucionales rara vez permanecen vacíos. Regresé al ático después del desayuno, llevé un bloc legal y un lápiz. También llevé mi computadora portátil, aunque no la conecté a Internet. Ese hábito provenía de años revisando material sensible. Prefería entender con qué estaba tratando antes de permitir que algo externo interviniera. El segundo diario comienza sin preámbulo. No hay reconocimiento de que se haya abierto un nuevo volumen, ninguna sensación de transición o renovación. La responsabilidad, una vez aceptada, simplemente continúa. Las entradas están fechadas semanalmente al principio, luego mensualmente. Documentan inspecciones de la propiedad y sus alrededores. Se anotan las condiciones del suelo, los niveles de agua del arroyo cercano, los patrones climáticos estacionales. El lenguaje es preciso pero contenido. Las personas se mencionan rara vez y cuando se mencionan es solo en referencia a su ausencia. Familia reubicada según el acuerdo. Ocupantes restantes contabilizados. No se observa contacto adicional. La frase según el acuerdo aparece repetidamente, nunca se define. Para el tercer diario surge un patrón. La casa no es el sujeto del registro, es el instrumento. Los diarios no describen lo que la casa contiene, sino lo que mantiene. Se la denomina el sitio, ocasionalmente el punto y una vez en una nota marginal el ancla. Esa palabra está tachada y reemplazada por ubicación. En mi trabajo, cambios como ese nunca son casuales. Indican un cambio en lo que puede ser reconocido, incluso internamente. Me detuve de leer a primera hora de la tarde y conduje hacia la ciudad. Mill Creek ya no existe como municipio, pero una sucursal regional de la biblioteca, a 20 minutos de distancia, alberga archivos consolidados del condado. El edificio data de finales de la década de 1970, construido durante un período de consolidación administrativa.
He encontrado instalaciones similares antes. Son lugares donde van los registros cuando ya no son necesarios para la gobernanza, pero no pueden ser descartados. Solicité acceso a mapas de uso de suelo anteriores a 1940 y actas del Consejo. La bibliotecaria no pidió justificación. Me entregó una credencial de visitante y me dirigió a una sala de lectura ya ocupada por varios investigadores que trabajaban en silencio en proyectos no relacionados. Los mapas confirmaron lo que ya había observado. Mill Creek existió. Tenía calles, una escuela, 2 iglesias y un ramal ferroviario. No era próspero, pero era estable. No hay indicios de declive antes de su desaparición de los registros posteriores. Las actas del Consejo fueron menos claras. El índice salta de febrero de 1931 a julio de 1932. No hay explicación para el vacío. Cuando las actas se reanudan, el Consejo tiene menos miembros. 2 puestos están marcados como retirados. Uno figura como transferido. No hay ningún voto registrado sobre el estatus del pueblo. Sin embargo, hay un punto permanente en la agenda que aparece en cada reunión durante las siguientes 2 décadas: mantenimiento de responsabilidad periférica. La frase nunca se explica. Siempre se marca como tratada. Copié lo que se me permitió copiar y regresé a la casa antes del anochecer. Esa noche comencé a leer los diarios escritos por mi abuelo. La letra era inconfundible. La comparé con cartas que había escrito a mi abuela durante la guerra. La presión, la inclinación, la forma en que cruzaba las letras de manera baja y deliberada. No había duda. Sus entradas son más detalladas que las anteriores, no más emocionales, sino más precisas. Registra reuniones con representantes del condado, de la diócesis y, en una ocasión, de una agencia federal cuyo nombre está abreviado y nunca se escribe completo. Las conversaciones se resumen por resultado, nunca por contenido. Una entrada fechada el 17 de agosto de 1951 se destacaba. Revisados los términos de continuidad, se enfatizó la necesidad de discreción. Se recordó que esto no es protección sino contención. Se acordó proceder. No se especifica la contención de qué. Varios años después, otra entrada señala una brecha. La palabra está rodeada y anotada con resuelta. No hay descripción del evento en sí, solo una nota de que se implementaron medidas adicionales y que la memoria comunitaria permanece intacta pero localizada. Esa frase se quedó conmigo. En el 10º día noté algo más. No hay fotografías de la casa anteriores a 1970. Los álbumes familiares contienen imágenes de personas, reuniones, festividades. Cuando la casa aparece, está parcialmente oculta. Árboles, cercas, sombras. El encuadre falla sistemáticamente en capturar la estructura completa. Podría haber sido coincidencia. También podría haber sido costumbre. Busqué entonces en mi propia memoria recuerdos de visitas en la infancia. Estaba seguro de haber estado aquí al menos una vez. Recordaba el camino, la carretera estrecha, el olor a madera húmeda, pero no podía recordar la casa en sí, ni su forma, ni su color, solo que había lugares a los que no se nos permitía ir. Esa noche soñé que estaba de pie en un campo donde se veían cimientos pero no había edificios. La gente se movía a mi alrededor, hablando con calma, como si nada estuviera mal. Cuando pregunté dónde estaba el pueblo, señalaron el suelo y dijeron que todavía estaba allí. Me desperté antes del amanecer con la frase, mantenido según lo acordado, repitiéndose en mis pensamientos. A la mañana siguiente encontré un documento oculto en la contraportada del 9º diario.
Era una copia carbón de un memorando fechado el 3 de noviembre de 1964. El membrete pertenecía al condado, pero el formato seguía estándares federales. Grandes secciones estaban censuradas, pero quedaba lo suficiente para establecer la intención. El memorando reconocía el cumplimiento a largo plazo y expresaba agradecimiento por la custodia continua. Declaraba que la disolución total no era ni viable ni deseable, citando impacto residual y dispersión impredecible. El último párrafo señalaba que la responsabilidad permanecería dentro de la línea familiar y que la compensación continuaría de forma indirecta mediante consideraciones fiscales y exenciones de zonificación. En la parte inferior había una firma que reconocí de otros registros, perteneciente a un hombre que más tarde serviría en el gobierno estatal. Esto no fue un descuido, no fue negligencia. Fue una decisión, reafirmada repetidamente, de mantener algo contenido asegurándose de que solo fuera conocido por quienes habían sido asignados a recordarlo. Esa noche caminé por el perímetro de la propiedad. Los límites se extienden más dentro del bosque que las parcelas vecinas. No hay cercas. Hay marcadores sutiles y fáciles de pasar por alto. Piedras colocadas a intervalos que no se alinean con los límites de la propiedad, formando un círculo aproximado. Me detuve junto a una de ellas e intenté imaginar un pueblo aquí, no en ruinas, no abandonado, simplemente ya no reconocido. Regresé al interior y cerré las puertas con llave. Por primera vez desde que llegué, consideré que heredar la casa no había sido una transferencia de propiedad. Había sido una reasignación, y aún no había decidido si el rechazo era una opción.